Entre árboles. En algunos lugares de la Gran Tierra, la gente se cuida mucho de no cortar los árboles que crezcan inclinados o doblados. Un tipo particular de ellos que abunda en algunas regiones, y podría parecer que es desaprovechado por los nativos, quienes apenas si se valen de la madera para facilitar sus vidas, a pesar de que no escasea. Esto es por temor a confundirlos con la Vipermorus, también llamada Naja araucaria. Algunas de ellas habitan en estos bosques de árboles doblados, y se mezclan con ellos para confundir a sus presas. A veces se duermen en la posición del árbol, y pueden despertar con el más mínimo toque. Al ser tan grandes y anchas, se alimentan de animales grandes como osos y búfalos. Estas serpientes pueden crecer hasta 20 metros, y el grueso de su cuerpo puede ser del largo de un remo. Son peligrosas y agresivas cuando se les molesta. Se cuenta que además su piel es gruesa como madera de roble. Algunos dicen que las han visto devorar elefantes, y mientras los digieren, se entierran, aparentando ser grandes montículos de tierra. Los habitantes de estos bosques las evitan y han aprendido a diferenciarlas de los árboles con los que se camuflajean. Sin embargo, a veces se confunden, en especial los extranjeros que aún tras ser advertidos, se adentran sin cuidado en la espesura, para nunca volver. En alguna ocasión, desapareció un grupo de 15 extranjeros a bordo de un carromato. Al día siguiente, un anciano se reía por haberse encontrado en el bosque un montículo cuadrado. El último golpe de un estafador. Alejandro llega a casa y encuentra a un extraño esperándolo en la entrada. Era un hombre bien vestido de saco y corbata, cabello arreglado, zapatos recién boleados y unos dientes tan blancos que casi destellaban en el rostro. No me conoces, pero yo te conozco a la perfección. Me llamo Samael y pertenezco al Departamento de Inteligencia de la Policía Federal. Un intenso escalofrío recorrió la columna vertebral de Alejandro. Conocía sus crímenes y sospechaba que terminaría en prisión. Su último golpe resultó magistral. Sedujo a una ricachona casada y le juró amor eterno para robarle todo el dinero. Le dijo que ambos huirían con la fortuna del esposo, pero después de robarle la abandonó sin el mayor remordimiento. Tranquilo, no vine a detenerte. Si mis informantes no me fallan, eres uno de los estafadores más talentosos del país. Sucede que estoy planeando mi jubilación y tengo un negocio que puede llevar a la realidad nuestros sueños. Pero, invítame a entrar para conversar en un lugar más discreto. Alejandro invitó a pasar a Samael, y en la privacidad de aquella casa le explicó que el plan era bastante simple. Si funcionaba, no tendría que seguir delinquiendo, pues ese esquema dejaría dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. Valiéndose de sus credenciales, Samael falsificaría una serie de documentos al interior de la policía. Mientras tanto, Alejandro se haría pasar por un millonario para transferir todo el dinero a cuentas en el exterior. Si el plan funcionaba y lograban transferir el botín a diversos paraísos fiscales, resultaría virtualmente imposible rastrearlos. Jamás tendrían que volver a trabajar el resto de sus vidas. Pasaron algunos días hasta que el momento del gran golpe llegó. Alejandro se presentó en el banco y siguió cada una de las instrucciones proporcionadas por Samael. 90 minutos después, cada una de las transferencias estaba confirmada. El hombre salió del banco con un semblante de satisfacción y victoria, pensando que su vida cambiaría definitivamente. Se subió al auto y emprendió el camino directamente al aeropuerto. El plan era escapar a Europa, y con el dinero en mano, decidir a dónde ir. Se detuvo en un cruce donde un agitado Samael lo abordó. Completamente confundido, pues su compinche debía estar esperándolo en el aeropuerto, Alejandro abrió la puerta. Nos descubrieron. Ya tienen tu cara y te están buscando por todos lados. Tienes que esconderte lo más rápido posible. Los federales ya montaron una operación encubierta en el aeropuerto. El corazón de Alejandro se aceleró y un profundo miedo se apoderó de su cuerpo tembloroso. No me digas eso. ¿Dónde me voy a esconder? No tengo a dónde ir. Conmigo no será, no voy a terminar en la cárcel por tu culpa. Aunque pensándolo bien, mi familia tiene un mausoleo en el cementerio de la ciudad. Si tienes el valor, te puedes quedar allí algún tiempo. La tumba bajo la sala principal es lo suficientemente amplia como para acomodar a una persona. Claro, siempre que no te importe pasar algún tiempo con mis familiares muertos. Supongo que no tengo otra opción.
En cuestión de minutos ya estaban frente al mausoleo. Era un recinto enorme de arquitectura lujosa. Seguramente pertenecía a una familia acaudalada, pues destacaba del resto. Samael abrió la puerta y ambos entraron. Inmediatamente Alejandro advirtió la puerta que daba a la tumba subterránea. En ese lugar se encontraban las gavetas que almacenaban los cadáveres. Samael retiró la cadena y abrió la pesada puerta metálica. «Métete, al final del pasillo hay un interruptor para que enciendas la luz. Más tarde regreso con comida y agua». Alejandro tomó una linterna que estaba junto a la puerta y entró con precaución. Todo su cuerpo temblaba, por su rostro escurrían chorros de sudor, y definitivamente, no deseaba estar en ese lugar. Tenía mucho miedo, pero entendía que no le quedaba otra opción. Cuando ingresó a la sala y vio las gavetas donde descansaban los muertos, gritó y se regresó a la puerta. En ese momento, prefería estar en una celda que en ese lugar tan macabro. Se sorprendió al ver que Samael ya no estaba allí. Con fuerza bestial, aquella puerta metálica se cerró de un solo golpe y el eco se apoderó de la tumba. El ruido lo aturdió momentáneamente, y cuando recuperó el control empezó a golpear la puerta y gritar el nombre de Samael. El terror se apoderó de su cuerpo hasta que simplemente se desvaneció. Despertó un par de horas después, completamente adolorido por la caída de las escaleras. La linterna estaba por quedarse sin baterías y apenas alumbraba el recinto. Alejandro empezó a llorar como un chiquillo, además de miedo tenía mucho dolor y hambre. No dejaba de pensar si su compañero regresaría o lo dejaría morir en ese lugar tenebroso para largarse con el dinero. El aire de aquella sala estaba viciado. Alejandro se dio cuenta que apenas si le quedaba oxígeno. Se levantó y empezó a revisar las puertas de las gavetas donde descansaban los cuerpos. Observó cada uno de los retratos y el nombre. Notó que el mausoleo era muy antiguo y había muchos muertos en ese lugar. Sin embargo, dos de las gavetas parecían muy recientes, pues las fotos apenas tenían polvo. Decidió echar un vistazo. Otro grito desesperanzador hizo eco en aquel mausoleo. Lo que encontró en aquellas gavetas hizo que se orinara. Los nombres de esos muertos eran Amelia Torres y Samael Torres. Amelia era la mujer a la que estafó en su último golpe y Samael el esposo. Alejandro desconocía que su amante estuviera muerta y estaba confundido. Mientras caminaba escuchó el sonido de papel, vio al suelo y se dio cuenta que pisaba un trozo de periódico. Tomó la hoja y encontró una fotografía de la pareja. El titular decía: «Hombre asesina a su esposa y se quita la vida tras enterarse que lo desfalcaron». Alejandro grita una vez más, pues en ese momento entiende que nadie iría a rescatarlo. El estafador finalmente recibió su merecido y Samael pudo descansar en paz. Diversas teorías pretenden comprobar la idea de que existen numerosas realidades y dimensiones de forma paralela a la nuestra, y que de vez en cuando estas realidades se solapan. Aquí también cabe el concepto de que los viajes interdimensionales son posibles y los portales, algunos abiertos desde hace tiempo, garantizan el acceso a estas realidades. Estos portales pueden resultar aterradores, intrigantes e invariablemente extraños, pero siempre terminan atrapando nuestra imaginación y provocando que nos cuestionemos si realmente existen estas dimensiones alternas. Una de las tramas más famosas y sorprendentes sobre la existencia de estos portales interdimensionales es la que se formó en torno a una pequeña ciudad llamada Onshat, una de muchas ciudades fantasmas esparcidas en los remotos territorios de Pines, del estado de Nueva Jersey. La leyenda dice que aquella ciudad se llama así gracias a un sujeto llamado ONG, que tuvo la mala suerte de ser alcanzado por un piñón precisamente en el sombrero que usaba. Aquel poblado se esparció rápidamente a partir de una simple cabaña. En torno a la década de 1860, el pueblo prosperó y fue escenario de una gran actividad económica promovida principalmente por el contrabando de alcohol que satisfacía la demanda en localidades vecinas. Desafortunadamente, en cuestión de unas pocas décadas Onshat entró en una profunda decadencia y alrededor de 1930 prácticamente se había convertido en una ciudad fantasma. Aunque todavía es posible ubicarla en los mapas, ahí no quedan más que ruinas invadidas por la naturaleza. Aquel pequeño poblado rural probablemente no pasaría de ser otra ciudad fantasma si no fuera por un curioso libro publicado en el año 2002 que se titula Onshat, El Comienzo, escrito por Joseph Masseny. En estos párrafos se afirma que entre 1978 y 1982, Onshat se convirtió en sede de un extraño culto que, entre muchas otras rarezas, pretendía incursionar en la exploración interdimensional. La historia menciona que este grupo estaba liderado por un poderoso inmigrante persa llamado Bali Fard,
familiar del Shah Mohammad Reza Pahlaví, cuya influencia había sido enorme en el país antes de la revolución iraní de 1979. Su familia había acumulado riquezas importando y exportando arte en Oriente, sobre todo tapetes persas que eran muy apreciados por los coleccionistas. En su juventud, Fard se habría integrado a las filas de otra extraña sociedad llamada Iglesia Ortodoxa de los Moros en América, una secta conformada por herejes islámicos. Constituida en la década de 1950 por artistas, poetas y músicos de linaje oriental, el objetivo principal de esta iglesia era diseminar el conocimiento místico que habían recibido de maestres yogis, con el objetivo de que los occidentales iniciaran una profunda evolución espiritual necesaria, según las creencias de esta secta, para la evolución de la raza humana. En esta iglesia se llevaban a cabo experimentos sensoriales utilizando drogas alucinógenas, los miembros se involucraban en toda clase de rituales de índole sexual y proclamaban el fin de los gobiernos y la autoridad. Estas orgías entre miembros se llevaban a cabo en casas comunes consagradas como templos. En una época donde el macartismo se encontraba en pleno ascenso, la postura tan liberal de la organización empezó a incomodar a muchos, hasta que algunos miembros fueron acusados de subversivos por su afinidad política con el socialismo, de forma que la iglesia terminó disuelta y los integrantes dispersos. En ese entonces, Fard se embarcó en un viaje de autoexploración a través de Oriente buscando respuestas a sus propias dudas existenciales. Experimentó con varias doctrinas espirituales, prácticas místicas y filosofías enseñadas en Persia, India y Afganistán. En su peregrinaje habría aprendido técnicas de meditación, yoga y milagros de curación, o al menos así lo afirmaba. Sin embargo, el hallazgo más importante fue que estaba predestinado a edificar su propia orden religiosa y a convertirse en un líder espiritual trascendental, tanto como Jesucristo, Buda o Mahoma. Fard tenía una personalidad sumamente excéntrica, por decirlo menos, pero siempre mostró determinación a cumplir aquello que consideraba su destino. Cuando emigró a los Estados Unidos, se estableció en Nueva Jersey, donde adquirió una propiedad de 80 hectáreas precisamente donde alguna vez se ubicó Ons Hat. Tenía la intención de instalarse en ese punto y empezar a reclutar a todo aquel individuo dispuesto a escuchar sus enseñanzas. A través de recursos financieros personales y la participación de voluntarios, Fard arrancó la edificación de un complejo habitacional con varias casas, un centro comunitario, comedor, auditorio y una serie de comodidades extras. El número de voluntarios siguió creciendo y rápidamente se integraban a la construcción de esta sede a la que bautizaron Centro Azran. En el libro se menciona que una vez se establecieron en Ons Hat, este grupo de inadaptados sociales, conformado principalmente por vagabundos, adictos y sujetos tan excéntricos como el propio Fard, empezó a vivir y trabajar en la comunidad. Sin embargo, en el grupo había dos individuos que contrastaban del resto. Se trataba de los científicos Frank y Alcide Dubs, con su propia historia increíble. Los hermanos Dubs habían crecido en una comunidad aislada en Texas, donde supuestamente se veneraban especies extraterrestres. Se les había inculcado que unos cuantos humanos elegidos serían extraídos del planeta cuando llegara el día del juicio final. Ambos habían desarrollado investigaciones en la Universidad de Princeton en torno a un fenómeno conocido como teoría del caos cognitivo, un concepto complejo que involucraba la estimulación de ciertas zonas cerebrales para promover el desarrollo de un potencial enorme y oculto. A través de estos estímulos, los seres humanos desarrollarían habilidades mentales excepcionales como la telepatía, telequinesis, percepción extrasensorial entre otros dones psíquicos. Sus actividades fueron motivo de profunda crítica por parte de sus colegas y eventualmente terminaron expulsados de la universidad tras negarse a divulgar los resultados de sus investigaciones. Todo apunta a que los Dubs jamás lograron titularse, pero aseguraban tener doctorado en física y psicología. Cuando escucharon sobre Ball y Fard, vieron la oportunidad de compartir sus controversiales teorías con alguien que podía llegar a comprenderlos. Mediante una solicitud del propio Fard, Frank y Alcide Dubs se instalaron de forma permanente en el Centro Azran, donde los presentaron como encargados de un proyecto sumamente importante. Tomaron un granero abandonado y lo convirtieron en su laboratorio particular. Aquí, pretendían poner en práctica todos sus proyectos y avanzar en los estudios sin la mirada crítica ni la reprobación de la comunidad académica. A Fard le fascinó tanto el trabajo de los hermanos Dubs que encomendó la creación del Instituto de los Estudios del Caos, una organización que tenía por objeto promover la investigación y recaudar fondos para adquirir equipo. Los Dubs siguieron desarrollando la idea de que estimular determinadas zonas clave en el cerebro humano promovería el poder mental, estimularía la cura del cuerpo ante cualquier enfermedad e incluso prolongaría la vida.
Varios inversionistas se sintieron atraídos por las promesas milagrosas de estos científicos, por lo que empezaron a financiar estos proyectos por más extraños que les resultaran. Eventualmente, estos incentivos económicos permitieron explorar otras vías de investigación, algunas bastante extrañas. 3 años después, los Doves desarrollaban un proyecto llamado El Huevo, donde los voluntarios de aquella secta eran sumergidos en cámaras de privación sensorial mientras se monitoreaban sus ondas cerebrales y elaboraban mapas de patrones deseados. A través de la experimentación con drogas, sexo, hipnosis e inductores de ondas mentales, los hermanos Doves pretendían develar los misterios de la mente humana, información que resultaría de suma utilidad para la próxima etapa de su investigación. Y fue en este punto que las cosas pasaron al terreno de lo inimaginable. El plan era estimular la conciencia humana a nivel cuántico, pues los científicos suponían que a través de esto se podían romper las barreras entre dimensiones paralelas. Para este fin, los hermanos Doves desarrollaron un dispositivo llamado máquina de cuarta generación, un emisor de pulsos eléctricos capaz de estimular ciertas áreas del cerebro e inducir una profunda percepción de la realidad. Se seleccionaron a los voluntarios más aptos para el experimento y al poco tiempo empezaron a recibir dosis controladas de pulsos eléctricos en la máquina. Para ser más claros, aquellos voluntarios sometidos al tratamiento serían capaces de percibir e interactuar en otras realidades, abriendo portales para que su conciencia pudiera viajar entre dimensiones. Fard quedó profundamente maravillado con esta línea de investigación y destinó grandes recursos de la secta a este proyecto que bautizó como el Portal. Los Doves habrían ejecutado diversos experimentos para explorar realidades alternas. Se dice que durante uno de estos experimentos exitosos, el voluntario desapareció físicamente volviendo a materializarse tras 4 minutos asegurando haber viajado a otra dimensión. Posteriormente, los voluntarios lograron empujar este límite hasta los 17 minutos, lo que les permitió explorar de forma más extensa las otras realidades. En cierta ocasión se encontraron con un lugar de abundante vida vegetal y agua, pero sin vestigios de la raza humana. Estos exploradores recolectaron muestras de agua, suelo y vegetación del lugar que fueron debidamente analizadas. Los planes a futuro implicaban una serie de expediciones aún más profundas y explorar minuciosamente una nueva dimensión a la que habían tenido acceso. Sin embargo, ante la evidencia de sus notables hallazgos había un desastre a punto de suceder. Resulta que la base del ejército estadounidense en Fort Dix, en esta misma área de Nueva Jersey, tuvo una peligrosa fuga de material radiactivo. El gobierno ordenó la evacuación inmediata de los residentes en la zona, incluidos los del centro Azran, pero la secta se negó creyendo que los militares intentaban apoderarse del Proyecto Portal. De acuerdo con algunos relatos, el personal militar ya tenía conocimiento sobre la naturaleza de estas investigaciones, e incluso se sospechaba que financiaban una parte del proyecto. Previendo los múltiples usos que podrían darle, deseaban apoderarse íntegramente del proyecto. Según lo descrito por Joseph Masseny en el libro, un grupo de militares fue desplegado en la zona para extraer a los civiles que seguían en el complejo, pero estos reaccionaron con violencia. Por órdenes del propio Valley Fard, los ocultistas se levantaron en armas y prepararon una emboscada previa a la llegada de los militares. El resultado fue una auténtica masacre con múltiples miembros de la secta muertos y otros tantos capturados. En medio del caos, un grupo que había participado en estas exploraciones dimensionales ejecutó un salto a otra realidad intentando escapar de la muerte. Masseny dice que la documentación y maquinaria relacionada al Proyecto Portal fue confiscada por personal militar, quienes cargaron todo en camiones y lo llevaron a la base militar para su análisis. Frank y Alcide Doves habrían sido arrestados, interrogados y obligados a dar continuidad al proyecto en una instalación secreta del gobierno. Fuentes no oficiales apuntan que 9 miembros del centro Azran perdieron la vida durante el enfrentamiento con los militares, mientras que 38 individuos fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad. Muchos tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad con los oficiales donde se comprometieron a jamás revelar lo que había sucedido. Se supone que Valley Fard estaba entre los detenidos, y que fue deportado en el año de 1984 recibiendo asilo en Francia. Habría dejado de existir en París en el año de 1989 por causas naturales. Masseny asegura haber tenido acceso privilegiado a documentos presentados por una persona que colaboró en el centro Azran de forma directa con el Proyecto Portal. Por esta razón habría conseguido rescatar planos y registros de aquellas exploraciones interdimensionales. Este material titulado Incunable le Cattlebook fue parcialmente divulgado en Internet a comienzos de la década de 1990 y generó cierta curiosidad en ese entonces.
la identidad del personaje que entregó los documentos al escritor se mantuvo en secreto. Sin embargo, Mazzeni reveló que al menos 15 personas lograron escapar a una dimensión alterna antes que llegaran los militares al centro Aslan. Y como la máquina de la cuarta generación fue desconectada, quedaron atrapados en otra dimensión donde planeaban fundar una colonia. El destino de estos exploradores interdimensionales es desconocido. Considerando la falta de evidencia y acontecimientos capaces de confirmar las narraciones, la mayoría cree que el libro no pasa de una historia de ciencia ficción que se hizo famosa en Internet hasta alcanzar el estatus de teoría conspiratoria. Sin embargo, hay otros individuos dispuestos a creer que puede haber un fondo verdadero en esta narrativa. Independientemente de la verdad, la peculiar historia de Ons Hat ha inspirado toda clase de teorías sobre los experimentos con viajes interdimensionales.